los siguientes públicos, primero los padres, luego los estudiantes, luego los educadores, y después dos temas más generales. Primero, ¿qué futuro le ves tú a este tipo de experimentos? O sea, se han de partido, ¿cuántos son? 30 millones de libros. 30 millones de libros gratuitos, ¿no? Sí. Se han repartido 30 millones de libros. ¿Qué futuro tiene eso a partir de lo que nos digas antes? Y el último tema es el título de tu trabajo, Educación para perpetuar la pobreza. ¿Qué significa ese título en tu reflexión y en tu análisis? No sé si te parece. Perfecto. No sé. Esa fue incluso la estructura del trabajo, Sí. ¿verdad? Creo que es importante, o me parece importante reflejar que mi interés en investigar sobre la colección Bicentenario surgió de todas esas críticas que se hacían a los libros, ¿no? En Twitter, Facebook, en todas las redes sociales se decían barbaridades sobre los libros. Y como periodista de investigación, desde que estaba en el Nacional y en el Universal, que siempre me ha gustado como acercarme a la realidad, propuse hacer esta investigación y me encontré que, bueno, primero que en las redes sociales se decían muchas mentiras. Y creo que es uno de los graves errores que se están cometiendo en estos momentos, que la crítica se desvaloriza porque muchas veces es falsa, mientras que hay muchas cosas ciertas que sí se deberían cuestionar, ¿no? Entonces, bueno, con los libros en la mano, analizándolos y estudiándolos, dije, bueno, lo mismo que usted se pregunta, y los padres, ¿cómo ven estos libros? Y los niños lo están usando, y me metí a las escuelas oficiales donde estaban repartiéndose o se habían repartido esos libros. La edición ya llevaba 3 años consecutivos renovándose, con los mismos errores de la edición inicial. Entonces, bueno, yo decía, pero ¿por qué se perpetúan esta cantidad de errores? Algunos gramaticales, otros de fondo, muy importantes como... Errores señalados. Sí. Que se les habían señalado. Claro, se había dicho, y unos evidentemente eran intencionales, porque por ejemplo el profesor Tulio Ramírez fue uno de los primeros que analizó los libros de historia, y ahí sí se veía que era una intención adoctrinadora, ¿no? En los libros de historia está muy claro. Pero había que hablar con esos autores, porque había otros que realmente, si tenían una intención adoctrinadora, yo creo que era un boomerang, iba en contra de ellos, porque eran propagandas como muy superficiales, muy tontas, que en realidad eso no iba a convencer a nadie. Bueno, total que me di cuenta que tenía un panorama bastante grande de gente con la que hablar. Y bueno, me enteré que esos libros se hicieron de una manera muy apresurada. El presidente Chávez anunció que en el 2011, creo que fue, que se iban a hacer unos libros, y entonces inmediatamente, bueno, hay que obedecerlo, y se formaron unos equipos. Unos venían trabajando hace mucho tiempo porque pensaban que una revolución necesita tener controlada la educación y tener sus propios libros. En ese sentido estaba muy bien concebido. Es decir, una revolución que quiera sostenerse, pues es obvio que va a diseñar todas las maneras de, sobre todo, ir formando a su juventud y a sus niños dentro de la ideología dominante. Entonces, en ese sentido estaba bien pensado, independientemente de que uno no esté de acuerdo con esa ideología, pero se hizo de manera tan apresurada que, bueno, de un Ministerio de Educación que antiguamente los libros tenían que ser validados, tenían que ser estudiados por expertos, aquí no, aquí se conformaron unos equipos y empiecen a darle, ¿no? Escribieron esos libros, y en algunos, bueno, uno se encuentra cosas que lo relato en el trabajo, que se les escapan cosas como, por ejemplo, prejuicios, aunque tratan de que sean libros no prejuiciosos, en realidad parten de una serie de valores muy importantes que sí me parece bueno que los hayan querido atajar, como por ejemplo que no haya diferencias de raza, religión, etcétera, pero luego se les escapan otros, y como no hubo un control que dijera, no, esto no nos conviene, entonces todo eso pasó. Pasaron cosas como, por ejemplo,
ejemplo, son unos libros para las escuelas oficiales de niños que tienen que comer en el comedor del colegio porque en su casa no tienen la alimentación adecuada, y luego ponen a que vayan a la casa a hacer una torta burrera, compren harina, compren azúcar, o sea, una cantidad de contradicciones, porque, por ejemplo, una abuela me decía, bueno, pero es que en mi casa yo no consigo ni la bombona de gas, como me viene el niño que encima para tarea le tengo que hacer una torta, lo que me está es complicando la vida. Después los libros parten que todo esto funcionaría en un estado organizado. A lo mejor es bueno que no estemos tan organizados, porque dice, bueno, que los niños participen, que hagan mesas de agua, pero resulta que a los barrios no está llegando el agua de manera regular. Les dice que hagan proyectos ambientales, que vayan al Ministerio de Recursos Naturales o del Ambiente, no recuerdo ahora cómo se llaman, a buscar, a que les den árboles para sembrar, o cuando van al Ministerio de Ambiente dice, aquí no tenemos árboles para donar. Entonces, todo esto termina quedando como resultado una gran frustración en el aula, porque no está organizado de manera que funcionen esas cosas que propician en el libro. En los libros propician la conversación en el salón de clase. Entonces, cuando una docente, generalmente son mujeres, pero también hay profesores docentes, trata de aplicar los ejemplos. Como los libros son reeditados durante 3 años, ya los precios han cambiado. Cuando el docente le da la palabra al niño, el niño de hoy en día es un niño que sabe expresarse y sabe defender sus derechos, y dice, no, eso que usted me está diciendo, profesor, es mentira, eso no cuesta eso no se consigue en el mercado que usted dice, y se forman unas discusiones pseudo-ideológicas que en realidad la vivencia que yo tuve es que los libros no benefician para nada la revolución. Su intención sí fue adoctrinadora, pero ha sido realmente contraproducente. Estamos hablando con Marta Aguirre en torno a el tema de la educación venezolana y los posibles intentos de adoctrinamiento que puedan estar detrás de las iniciativas oficialistas, especialmente la difusión masiva de la colección bicentenaria. ¿Qué dicen los estudiantes, Marta? Mira, la realidad es que esos libros que se repartieron no llegaron a las escuelas, pero no se distribuyeron bien. Algunos alumnos sencillamente los botaban. Encontramos liceos donde había salones enteros llenos de paquetes sin distribuir. Y si el profesor no lo solicita, es decir, el profesor se niega a usar el libro, pues el alumno en su casa vi esos libros en closets muy cuidaditos, muy cerrados, que nadie los leía. Entonces, mucha indiferencia. En los estudiantes fundamentalmente mucha indiferencia. Y los docentes no los están usando. Antes, cuando se refería a que hay 2 trabajos publicados míos, el mayor es la investigación. El segundo es porque cuando se publicó mi trabajo por PDF, pero se empezó a distribuir, resulta que coincidió con que los libros, la 4ª edición sí fue reestructurada. Se le cambió la diagramación, se le quitaron esas publicidades absurdas, propagandísticas, como que este gobierno nos da lentes Gratiñán, esas cosas que eran tan feas, expresarlas en un libro y metérselas al niño desde pequeño, que además ese uso del lenguaje y que popular, que eso lo rechazan, el pueblo lo rechaza porque sabe que así no se habla y él quiere mejorar, no que los libros bajen a su nivel, ¿no? Bueno, pero los libros estaban llenos de esas cosas. Eso se eliminó. Lo único que no se corrigió fue el contenido histórico, o sea, el relato de cómo sucedieron las cosas en la versión oficialista. Pero los de otros libros sí se corrigieron. Matemáticas sigue siendo un libro rechazado porque tiene, como en los ejercicios, tiene un sustrato ideológico que a los profesores no les gusta, pero sobre todo es que no lo entienden. Esas matemáticas no les resultan comprensibles. Los libros de ciencia tienen ejercicios errados que se han mantenido. El profesor de ciencia, los pocos que hay, pues no quieren usar unos libros con errores. Entonces el profesor
prefiere usar su propio libro, el libro con el que ha venido trabajando desde hace tiempo. Y como no hay un programa oficial nuevo, porque los intentos que ha habido de hacer un nuevo currículum, el mismo gobierno se ha echado para atrás, entonces es casi que el docente está trabajando a la libre. Él usa su librito de toda la vida con el que ha manejado y los estudiantes se sienten más seguros así. De manera que los libros ha sido un fracaso, porque esos libros no se están usando. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno ahora? Ha sacado una nueva edición, ya no tiene muy pocos errores gramaticales, vamos a decir, le han quitado esa publicidad que era ociosa, se podría decir, y ha empezado sabe que el control está en el docente. Entonces, ahora lo que está abocándose es a esos cursos de mejoramiento a los docentes en base a los libros de la colección Bicentenario, para que ya el docente que vaya a aula, al que sea realmente entre como empleado del Estado, ya sea un docente adoctrinado. Es decir, que esos libros de la colección Bicentenario a la hora de la verdad van a ser para los docentes, para asegurarse que ellos están adoctrinados y van a repetir eso en el aula. O sea, es gravísimo lo que está preparado. ¿Y eso está funcionando? Mira, realmente el docente que está con el proceso intenta usar el libro. El que no está con el proceso no lo usa. El docente, el director de una escuela que está con el proceso, presiona para que se utilicen los libros. Pero en realidad, ¿cómo les va a presionar? Si es que en las primeras entregas fue curioso, entregaron los libros a los estudiantes, pero no a los docentes. O sea, los docentes al principio no tenían los libros. Era la mejor excusa para decir, yo no puedo trabajar con ellos. Como ellos en la implementación hubo tantos errores, bueno, ahora quieren corregirlo. Bueno, se trata de un país entero, todo el cuerpo de docentes que va a trabajar, que va a recibir la acreditación del ministerio, que esté adoctrinada. ¿Lo lograrán? Claro, lo que pasa es que aquí, por eso yo decía, la realidad también juega, ¿no? Como, o sea, en este momento en la Venezuela de este momento, con inflación de 100 y pico %, todo lo que sabemos, no funciona. La idea de adoctrinar la ideología de un proceso que está dando muestra, haciendo agua por todos lados. No sé. Yo siempre, como digo, le doy mucho peso al factor realidad en estas cosas, así como intentar adoctrinar en este momento, en la Venezuela de hoy, a una ideología que tuvo su momento de auge con Chávez en plena forma, etcétera, pero que está ya pareciera su momento de declive, me parece ir a contrapelo de la realidad, ¿no? Claro, es que esa fue mi conclusión, es decir, si es peligroso que se monte un plan adoctrinador, que incluso en la investigación demuestro que hasta yo conseguí las raíces en Cuba, ¿no? Era con el adiestramiento de Maygualida en Cuba. Entonces, nosotros no tenemos aquí proyecto curricular, pero en Cuba ya se habla de nuestro proyecto curricular. O sea, sí estaba muy bien pensado, pero mal ejecutado. A la hora de la verdad fue un fracaso. Y quiero aprovechar para decirlo, y me duele mucho, pero no sé si es por las persecuciones que hace el gobierno, supuestamente, a la prensa, pero lo cierto es que tampoco los medios están informando bien, porque es cierto que fueron, esta última edición dice el ministerio que fueron 30 millones de libros. Hicieron contrato con diferentes editoras para sacar esos 30 millones de libros. Se sacaron los presupuestos para sacar esos 30 millones de libros. Bueno, el año escolar empieza en septiembre, octubre. Bueno, era diciembre y todavía no habían llegado los libros a las escuelas. Y llegan los periódicos y repiten, 30 millones de libros se repartieron. ¿Por qué no verificas en las escuelas si es verdad que han llegado o no? Las canaimitas, sí, porque el gobierno regala unas canaimitas y nos lo repiten y nos lo repiten. Hay muchos niños frustrados porque a su hermano le dieron canaimita y a él todavía no le ha llegado la canaima. Este año escolar no se han repartido canaimas en muchas escuelas. Entonces, como las cosas no se verifican en la realidad, si están funcionando o no,
para dar la verdadera alarma de cuál es el trasfondo y el peligro que se corre. Entonces, hay mucha desinformación con respecto a esto. Para mí que el plan de los libros y de las canaimas fracasó, pero eso no quiere decir que no estemos alerta, porque lo quieren implementar y mucho mejor, obviamente. Bueno, ya en parte de los 5 puntos que te planteé, Marta, incluso has avanzado en el cuarto. Yo te preguntaba cuál es el futuro, qué futuro le ves tú a esto. Tú decías, y yo comparto plenamente eso, mira, independientemente de la suerte real que ha corrido, es una cosa frente a la cual hay que estar ojo avisor, hay que estar alerta, porque está ahí como proyecto, está ahí como propósito. De repente viene una nueva edición que puede ser más efectiva o quite los errores o qué sé yo. Pero más allá de esa advertencia que yo creo que es totalmente pertinente, de que por más que la evaluación hasta este momento sea esto no ha funcionado como sus autores y diseñadores pretendían, hay que estar muy alerta porque es un peligro real que está allí. ¿Qué futuro le ves tú a esta? Y luego, no te olvides del otro tema que te planteé, el título del libro, del trabajo de educación para perpetuar la pobreza. Sí, voy a empezar por lo último, porque como ya más o menos del futuro hablamos y luego voy a perfilar lo del futuro. Pero es importante. Ese título surgió una vez terminado la parte de la investigación, cuando yo hablé con una señora, porque claro, hablé con tantas personas, incluso los autores, que me explicaban y me contaban entre anécdotas lo improvisado que habían trabajado y se reían y decían, pero no cuentes esto, y me daban datos y me daban documentos, y hablé con tanto representante, tanto docente, que yo misma decía, en conclusión, ¿qué es lo que está pasando aquí o qué va a pasar? Y una señora me lo explicaba muy bien, porque decía, son unos libros malos. Nadie sabe utilizarlo. Tienen errores. De contenido son pobres porque no tiene, cualquier libro de una editorial privada trae mucho más material más denso y mejor explicado. Los ejemplos son yo no sabría cuál es el calificativo. Por ejemplo, enseñar a los niños a hacer una maraca con una pelota de goma, que la llenan con unas caraoticas, la pegan con un sellotape. La señora decía, yo quiero que mi hijo salga de la pobreza. Con estos libros lo único que se hace es perpetuarlo. No incentivan que busques otros libros, no incentivas que vaya como antes, que se planteaba la biblioteca de aula. Es decir, que haya muchos libros. Si yo inclusive como periodista estoy en contra de que se hayan quemado estos. No se deben quemar ningún libro. Todo libro es valioso, pero cotejándolo con otros, ¿verdad? Y en un momento digital, pues bueno, te metes en Google y qué conocimiento no tienes. Entonces, fue esta señora representante la que me dio la clave de que esos libros eran para perpetuar la pobreza, pobre conocimiento, una sola versión de la historia, unos ejercicios dirigidos hacia donde yo quiero, que es que vayas al mercado popular y no sé qué, y no se te ocurra acercarte a un supermercado. O sea, quédate en tu reducto de pobreza. Y de ahí me surgió el título. Es muy importante, porque una de las cosas muy importante realmente, porque una de las cosas que uno nota mucho en todo lo que llaman el proceso es un rechazo a la idea de superación, a la idea de, entonces bueno, califican de valores capitalistas, la idea de productividad, la idea de competitividad, la idea de excelencia, la idea de destacarse y la idea de superarse, ¿no? Son valores individualistas, capitalistas, de una sociedad egoísta, y hace mucho juego con todo esto, ¿no? El cuento de la maraca es muy gráfico, ¿no? Una pregunta de detalle, en tus conversaciones con docentes, padres o estudiantes, los libros son una palabra inglesa que
que se traduce en inglés, se llama friendly, ¿no? Son amables, son atractivos, provoca verlos. Bueno, a mí la verdad es que al principio me gustaron. Sí me parecieron que era una mejora ante los libros que habíamos tenido anteriormente, pero después los comparé con los libros que se estaban editando comercialmente y vi que no, que ese avance en los libros pues era que yo sencillamente no soy de la generación inmediata. Yo estudié con unos libros que era puro texto, ¿no? Y sí son agradables. Lo que pasa es que los muchachos de hoy en día no leen. No leen, y ponerles muñequitos no les hace atractivo. Entonces, date cuenta, hasta yo ya soy de la generación digital. Yo estudié filosofía y la estudié toda en pantalla porque ya estoy acostumbrada a leer en pantalla. Los muchachos el papel no les atrae y les dan canaima, lo cual es un engaño, porque no es que tienen acceso libre a buscar conocimiento, es que esa canaima viene programada con lecciones de historia que son el mismo contenido que cuestiona el profesor Tulio. Es la historia vista por el triunfador, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo digo que todo triunfador siempre escribe su propia historia, como hizo Franco, como pasó en Argentina con el peronismo, etcétera. Entonces, esa canaima también está condicionada al contenido que el gobierno me quiere dar. El muchacho lo rechaza. Entonces, el muchacho siempre prefiere irse a un cyber, ¿no? Y como la sociedad también está tan polarizada, pues vamos a suponer que al muchacho se le adoctrina un día. Como cuando te hacían ejercicios espirituales y llegabas a tu casa que ibas a ser muy santo, pero enseguida te contaminaba el grupo y se te olvidaba. Igualito, vamos a suponer que lo convencen de algo, pero llega a su casa y en la misma familia hay de las dos tendencias y le dice, pero eso no, muchacho, no te acuerdas que eso no fue así, que no sé cuándo. Realmente adoctrinarles va a resultar muy arduo. Si siguen jugando, estamos en democracia. Y me habías dicho que ibas a volver. Sí. Uh-huh. Sí, y date cuenta que ya estoy volviendo. Como el plan está diseñado en conjunción con Cuba, que yo creo que en Cuba políticamente son inteligentes, se dieron cuenta que lo habían hecho apresuradamente y no les estaba funcionando, habían cometido errores graves, pues ahora quieren como subsanarlo. Y se han dado cuenta que en el proceso educativo el docente es fundamental, no es el libro, es el docente. El docente es el que te dice, saca el libro, lee en la página tal, etcétera. Y si ese docente no está adoctrinado, pues no va a dar resultado su plan. Entonces ahora hace estos datos con exactitud no los tengo, pero se sabe que no se han ingresado en los últimos años personal docente al ministerio, porque el ministerio les está haciendo una serie de cursos de actualización que en realidad son ideología pura. La idea es que el que entre contratado por el Estado, lo cual todo docente busca porque le significa su jubilación, ¿verdad? Entonces, él debe estar ya adoctrinado. Solamente esos son los que van a entrar al ministerio. Eso son los que van a estar en las escuelas públicas y se supone que así, empezando desde preescolar, lograrán el adoctrinamiento. Como dije antes, me parece muy peligroso. Ahora, hay que estar súper atento, no permitir que esto sea así, pero también de una manera muy inteligente y con la verdad por delante. Y lo veo difícil. Veo difícil que lo logren. Mira, aunque pasa que oyéndote, te voy a hacer una pregunta que nos saca del país, pero es que cuando mencionaste a Cuba, ¿no? ¿Qué te imaginas? No sé si te has puesto a imaginarte a raíz de todo esto, te has puesto a imaginarte lo que va a pasar en Cuba con los 50 años de adoctrinamiento fidelista, con esta apertura, con esta llegada de las inversiones, posiblemente vuelvan exilados, capitales, otra racionalidad económica. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué va a pasar con estos 50 años de...? Es que los regímenes
totalitarios dan una imagen de unidad, de todo el mundo está convencido, que yo creo que no es cierto, esconden unas grandes insatisfacciones que luego surgen cuando en estos procesos. Y te lo digo porque yo nací en la España franquista. Y de pequeña viví todo el adoctrinamiento franquista. En mis libros de primaria yo los conservo, donde, bueno, la nación, la patria, la raza aria, todo eso me lo dieron. Y vine a Venezuela a la caída de Pérez Jiménez. Entonces, el adoctrinamiento se fumó porque sencillamente cuando vi un país libre donde todo el mundo podía decir lo que quería, cuando aquí en Venezuela me enteré que en España habíamos tenido poetas como García Lorca, tan maravilloso, que solamente leerlo, aunque no lo comprendas literalmente, te enerva las emociones, y saber que allá no me lo daban y que de eso no se podía hablar, pues sencillamente me desheló, es que no claro. sé usar la palabra, pero el adoctrinamiento se perdió. ¿Y qué pasó a Franco cuando Franco murió? Fueron esas masas tremendas a llorar ante su cadáver, y a los pocos años hubo una transición. Entonces, sencillamente yo creo que en los pueblos de regímenes totalitarios nos acostumbramos a seguir la corriente, pero lo que tenemos dentro de nuestra cabeza, eso no nos lo pueden controlar. Claro, y eso me lleva también a cuando hablabas de lo que está pasando, la nueva política educativa hacia los docentes, que también puede darse un fenómeno digamos, vamos a llamarlo así, adoctrinamiento aparente, ¿no? Que el docente, bueno, acepta cuando lo examinen o lo evalúan, dar las respuestas que tiene que dar, pero que tiene un segundo plano donde dice, bueno, esto tengo que ponerlo aquí para que me pongan en mi puesto y empiece a hacer mi carrera y termine, pues, pero... Bueno, eso es como en el gobierno, en las oficinas de gobierno, todos sabemos que hay muchísima gente que no está con el proceso, pero si le mandan marchar, va. El sentido, pienso yo, que el sentido en el ser humano de la sobrevivencia es muy importante. Se trata de sobrevivir, claro. Me pones obstáculos, pero yo dentro de mí voy a salvarme de esos obstáculos. Bueno, y otra pregunta, ¿quién educa a esos educadores? La vieja pregunta de Marx, ¿no era? ¿Quiénes son los maestros adoctrinadores? Porque... mira, te voy a contar una anécdota, y ya te estoy tuteando porque somos colegas. Claro. Una anécdota que a mí me gustó mucho, durante lo que se llama ahora la Cuarta República, yo siempre cubrí educación, y el profesor Arnaldo Esté era un gran crítico de los libros, porque ciertamente los libros transmiten valores, y entonces decía que, por ejemplo, en Venezuela era absurdo un libro donde está la mamá, el papá, los niñitos, cuando la familia venezolana está bastante desestructurada y se perpetúan los valores de la raza blanca. Él era sumamente crítico. ¿Quiénes están formando a esos educadores? Bueno, en los pedagógicos se le está dando privilegio a que formen a estos docentes, o los evalúen o los acondicionen para dar clases. En los pedagógicos, que son los que políticamente están como más controlados también, ¿no? No los educadores que forman la UCAS ni la central, sino los pedagógicos. Entonces hubo un foro en uno de estos pedagógicos donde invitaron al profesor Arnaldo Esté. Me invitaron a mí, yo no pude asistir, pero después me contaron, y yo lamenté mucho porque yo quería estar al lado del profesor Esté, porque lo he admirado toda la vida. Yo estoy de acuerdo que los libros anteriores transmitían valores, perpetuaban valores que no estaban adaptados a la realidad. El caso fue que allá criticaron mucho mi libro porque no era académico. Claro, no es académico porque yo en todo momento explico que es una investigación periodística. Entonces ellos decían que sí, que los libros eran buenos y demás. Bueno, después me di cuenta que en realidad la invitación a mí había sido como para caerme encima, ¿no? Para cuestionar las verdades que yo digo allá, porque ellos, el gobierno o los afectos al proceso no lo reconocen. Pero me gustó mucho lo que dijo el profesor Arnaldo Esté, que dijo, miren, la verdad es que los libros de antes no servían y los de ahora tampoco. Muy bien. Bueno, Marta, muchísimas gracias por este programa tan vivaz y tan informativo, instructivo de
la realidad de lo que está ocurriendo con este intento y de las perspectivas y de los factores y de los elementos frente a los cuales hay que estar siempre alerta y dispuestos a enfrentarlos y a criticarlos en la forma como tú has dicho, siempre que un punto que no tocamos en la conversación, que me comentaste en la aparte, pues en los intermedios, que es que muchas veces este tipo de problemas que suscitan tantas reacciones y tantas inquietudes, resulta que muchas veces se hacen críticas que no son verdad, y que eso es muy importante, no caer en ello, porque te desmienten la crítica que no es verdad, y eso afecta a todas las críticas que sí puedan ser verdad. Entonces, bueno, si da tiempo, una gran profesora de periodismo mía que falleció hace poco, la profesora Olga Drasny de Álvarez, comunista hasta la médula, y mi gran profesora de toda la vida, pues fui su preparadora y luego su amiga. Y ella decía, pero ¿por qué la oposición no investiga? ¿Por qué, por ejemplo, la desnutrición infantil? Yo he leído cifras que a mí me angustian. ¿Por qué no trabajan eso? Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos ido a la crítica superficial, barata, la llamo yo, y entonces bueno, llega los libros, te ponen en Twitter o en Facebook una imagen de que que en los libros está Fidel Castro. Eso es mentira. Entonces el ministro dice, es que esos son críticas interesadas, no sé qué, desvalorizan al que critica, y la verdad entonces nunca sale a la luz pública. Entonces yo creo que sí hay que decir la verdad, pero ir a las escuelas, ver la reacción de los libros, conocer a la docente y entonces hacer críticas de fondo, que esas no te las van a poder rebatir. Date cuenta que mi libro, en ese foro trataron de desprestigiar mi trabajo y no lo lograron, claro, para nada. Y no he recibido ningún ataque personal por lo que he escrito, porque no pueden rebatir nada de lo que yo escribí. Muy bien. Así es, muchas gracias, Marta, por este programa, de verdad, reitero, y muchas gracias a todos ustedes por su atención, y vamos a despedir con